de Banxico. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola, y Belén, Fernando. Susana, buenas tardes. Pues Fernando, ¿cuál es tu expectativa sobre la decisión de política monetaria de Banxico en la reunión que se llevará a cabo este jueves? Pues el mercado prácticamente está descontando una subida de tasa por parte de Banxico. Después de que el 8 de febrero de este año Banxico elevara la tasa a 7.50 y en las últimas dos reuniones del 12 de abril y el 17 de mayo decidiera mantener sin cambio, pero se hiciera comentarios de que continuaría dando seguimiento especial a las variaciones del tipo de cambio, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, veo difícil cuando el tipo de cambio pasó de 19.70, debilitándose un 5% adicional desde esa fecha, y la Fed decidió en su reunión incrementar su tasa, que el Banco de México se quede sin actuar. Recordemos que el objetivo de Banxico es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Y si tiene que actuar, tal como lo comentó, de manera oportuna y firme para lograr la convergencia de la inflación a su objetivo de 3%, pues que así sea. En este caso, como el propósito es mantener a raya la inflación, el Banco Central debe subir la tasa de interés y en consecuencia encarecer el dinero. Por último, Susana, aun cuando disminuyera la inflación registrada en los primeros 5 meses de 2018, continuara por el buen camino dentro de los límites manejables, en su último boletín el Banco de México puso como riesgos la expectativa inflacionaria, los riesgos al alza que mencionaba era una cotización de la moneda nacional presionada, tanto el entorno de mayores tasas de interés externas y la fortaleza del dólar como la incertidumbre asociada a la renegociación del TLC y al proceso electoral del presente año. Creo se han cumplido todas ellas. Así es, Fernando. Pues ustedes, Belén, ¿qué esperan en Finamex de esta reunión y qué acciones o sectores se podrían ver beneficiados o afectados? El economista de Finamex, Guillermo Abumrad, coincide con Fernando en que el jueves Banco de México va a subir la tasa. Pensamos que la va a subir 25 puntos base para que quede en 7.75. Considera que las principales razones son: primero, que el balance de riesgos de la inflación se ha deteriorado desde la última junta, y segundo, por la depreciación del tipo de cambio. El dólar está alrededor de 20.5, es una depreciación del año de 4.39% al cierre de ayer. Lo que hemos visto en veces anteriores que Banco de México ha subido la tasa, si lo vemos un mes después, por ejemplo, es que en cuanto a sectores, los más afectados son consumo, tanto el básico como discrecional, y también las fibras se ven afectadas. Y dentro de las más beneficiadas son las financieras y telecomunicaciones. Dentro del sector financiero, las acciones que tienen mayor sensibilidad a cambios en tasas de interés son Jefe Norte, que en promedio sube 2.71%, y Santander con 2.29%, mientras que Gentera cae 0.64%. Y esto se da porque el fondeo es más caro para este banco que para otros, como los que acabo de mencionar. Y dentro de los sectores afectados, viendo ya acciones en específico del índice, vemos que Alpek y Nemax son de las empresas más afectadas, bajando 3.23 y 1.93 respectivamente. Luego está Kimber con 1.37 y Liverpool y Terra son otras de las empresas con rendimiento negativo. Bien, pues por otro lado, Fernando, este viernes se dará a conocer el dato de inflación de la primera quincena de junio. ¿Qué podemos esperar? Susana, se estima que se mantenga en un nivel de inflación estable, pero por encima de 4.5%. Esperan un 4.56%, rango superior al 4% de Banco de México y de 0.16% para la quincena. Susana, en la última encuesta realizada por especialistas consultados por Banco de México, había modificado sus expectativas de inflación y las habían bajado en relación a la encuesta de abril, al pasar de 3.98 a 3.92%. Yo creo que a partir de junio es altamente probable que se comience a observar mayores presiones inflacionarias. Tenemos un tipo de cambio que puede empezar a verse reflejado en los precios de los productos. Y solo para dar un ejemplo, tenemos el precio de la gasolina, la electricidad o del gas. Aunado a lo anterior, espero que los aranceles que México impuso a diversos productos de importaciones provenientes de Estados Unidos generen presiones inflacionarias adicionales a las asociadas a la depreciación del peso. Bien. Finalmente, Belén, este año, ¿cuál ha sido el comportamiento del sector consumo y ha ayudado la baja en la inflación? Este año lo que hemos visto es que la inflación ha bajado. En diciembre del 2017 terminó en 6.77 y empezó a disminuir en este año. En mayo hemos visto que terminó en 4.51.
Si vemos la correlación de los sectores a cambios en el dato de inflación, podemos ver que uno de los sectores con mayor sensibilidad es el de consumo, y principalmente consumo discrecional. En el 2017, consumo discrecional tuvo un rendimiento de menos 11.04. Las acciones que se vieron más afectadas fueron Liverpool, Televisa y Nemac. Las tres bajaron más de 14%, aunque además de la inflación hay temas específicos de las acciones. Liverpool importa más del 50% de lo que vende, por lo que la depreciación del tipo de cambio le afecta. A inicio del 2016 el tipo de cambio estaba en 17 pesos y pasa a cerrar en 19.6 en el 2017. A Televisa le ha afectado toda la parte de publicidad, ya que las empresas están usando otros medios para anunciar, aunque está haciendo esfuerzos para adaptarse a los cambios. Y Nemac, como hemos dicho en otras ocasiones, el Tratado de Libre le afecta por la parte de las reglas de origen. Como este año la tendencia de la inflación es a la baja, vemos que consumo discrecional es el sector con mejor desempeño hasta el momento, con un rendimiento de 0.33. Televisa se ha recuperado un poco, pagando 0.11%, y Nemac y Liverpool siguen con tendencia a la baja, aunque han caído menos que el IPC. Entonces, como conclusión, la tendencia de la inflación tiene un impacto en el sector de consumo discrecional, y es por eso que tenemos que estar muy atentos a los próximos datos de inflación. Pues estaremos muy atentos a estos datos que se dan a conocer el viernes y, por supuesto, a la reunión de política monetaria del Banco de México. Muchas gracias, Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Susana. Buenas tardes.